Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los que se van a conectar y a los que van a poder ver este video, esta prédica en cualquier otro tiempo que tengan el tiempo para verlo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por los que se puedan conectar y por los que lo van a ver. Hoy Dios nos ha dado a ustedes, ¿verdad? También que van a ver este video, nos ha dado un día más, nos ha dado la vida para poder seguir disfrutando, ¿verdad? Y ahorita ya estamos aquí en la noche, ¿verdad? Aunque todavía no se pone oscuro, pero ya son las 7:30 pasado. Y hoy quiero compartir una palabra, una vez más, ¿verdad? Que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, ¿verdad? Diferentes palabras. Quizás la palabra que yo no traigo no sea para que usted se emocione, ¿verdad? Y más para las personas que todavía no conocen a Dios, quizás la palabra no sea tan, como dijera, o sea, tan esperada, pues, porque a mí me da el Señor palabra el Señor quiere despertar las conciencias, ¿verdad? De los que no los conocen, de las personas que no los conocen y de las personas que ya lo conocen, que ya han oído su palabra, pero que no se han podido afirmar o que batallan, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que todos pasamos y batallamos, ¿verdad? Con las cosas, la palabra, ¿verdad? Con los mandamientos, con lo que Dios nos pide, cómo nosotros vivamos y cómo nosotros nos dirijamos, ¿verdad? En nuestro caminar. Eso es algo difícil, ¿verdad? Porque hay veces que vienen luchas, vienen pruebas que nos hacen casi desmayar, ¿verdad? Y yo creo que en muchas de estas pruebas mucha gente ha dejado de oír la palabra, ha dejado de congregarse y se desaniman. Porque a veces mucha gente, mucho pueblo, lástimamente, ¿verdad? O desgraciadamente, mucha gente pone la mirada en el hombre y no la ponen en el Señor. Y esa es la razón por la cual mucha gente se desanima. Porque están viendo al pastor, están viendo a los líderes de la iglesia, están viendo al vecino cómo vive, que el vecino que nosotros a veces sabemos que es cristiano, ¿verdad? Estamos viendo a otros que supuestamente son cristianos porque van a una iglesia, ¿verdad? Pero déjeme decirle que a veces mucha gente tiene tiempo yendo a la iglesia y no se han convertido. Yo no sé, en otras prédicas, pero en una de estas prédicas yo he hablado, ¿verdad? De que yo me he quedado asombrado con pastores que han dado testimonio, ¿verdad? De que estando ya por 20 años dirigiendo una iglesia, oí el testimonio de un pastor y que él no se había convertido, pero más, sin embargo, él predicaba y tenía mucha gente. Él habla de que tenía como alrededor de 2,000 personas que se congregaban con él, pero él no se había arrepentido. Pero dice que en una de las ocasiones que él invitaba así a otros evangelistas, ¿verdad? Los evangelistas son los que llevan el mensaje a una iglesia y a otra iglesia, son llamados que Dios hace para que le den vida a la iglesia, ¿verdad? Le den crecimiento, pues para eso son ellos, ¿verdad? Son llamados. Y él cuenta que en una ocasión yo estoy contando esto porque posiblemente escuche el video, o este video lo escuche alguien que no me había escuchado hablar de esto, ¿verdad? Pero mi asombro fue de que él dice que cuando ese evangelista acabó de predicar en su iglesia, pues él estaba en primer asiento, ¿verdad? Porque él era el pastor de la iglesia.
Pero el mensaje que trajo el pastor, ese evangelista que fue ahí con él, fue tremendo. Él dice que ese mensaje tocó las fibras de su cuerpo, de su interior. O sea, le tocó el corazón. Y es ahí donde el Señor quiere llegar al corazón del hombre. Es lo que quiere el Señor, que el hombre pueda entender y pueda conocerlo, ¿verdad? Saber quién es Él, quién es Dios. Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos. Y yo he traído muchos mensajes que hablan para esto, hablan, ¿verdad? Y hablan de la necesidad que hay en el pueblo de Dios y afuera, ¿verdad? Que la gente necesita conocer a Dios. Por eso mucha gente no han aceptado a Dios, no se han humillado delante de Dios, porque muchas veces están viendo algunos que se llaman cristianos, pero no son cristianos. Entonces, esas personas detienen que mucha gente venga a los pies del Señor, porque nosotros siempre estamos viendo al hombre, ¿verdad? Siempre estamos viendo cómo se conduce. Entonces, esto era algo raro, ¿verdad? Que este pastor no le había entregado su corazón al Señor. O sea, no lo había hecho genuinamente. No se había arrepentido. Entonces, lo que Dios quiere es precisamente eso, que uno se arrepienta, pero de verdad, para que uno pueda ver el cambio. Eso se ve en cualquier persona que empieza a ir a la iglesia, se ve el que realmente se entregó al Señor, se ve el cambio rápido. Pero hay gente que tiene 15, 20 años en el Evangelio y siguen siendo los mismos mentirosos, los mismos que se traen las cosas del trabajo, los mismos que hacen trampa, ¿verdad? Y toman ventaja de otros hermanos o de otra gente. Y son los mismos, ¿verdad? Que mienten. O sea, no se ha ido la mentira de ellos. Yo no digo que no miente uno, ¿sí? A veces se salen las mentiras, pero no son mentiras que uno las programa, ¿verdad? O que uno las maquina, ¿verdad? Por decir un día antes, yo mañana voy a decir esta mentira. Eso es pecado. A veces se sale de carrera que alguien te pregunta algo y te ponen un aprieto, ¿verdad? Y a veces dices una mentira por querer salir del apuro. Eso son pecados que Dios nos perdona de eso, ¿verdad? Porque nosotros no lo pensamos. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando a nosotros nos detiene la ley, ¿verdad? Nos detiene un policía y nos enfrenta y nos empieza a hablar y como nos sentimos atemorizados por un momento, porque sabemos nosotros que hicimos mal. Entonces, queremos salir, queremos tener una excusa pues del error que hicimos y a veces decimos una mentira. Eso me ha pasado a mí. Y yo después me arrepiento y Señor, perdóname porque yo dije esto al policía que no era, pues. Pero dentro del pueblo también la gente está viendo nomás cómo se conduce el pastor, cómo se conducen los que ayudan al pastor, ¿verdad? Los líderes. Entonces, eso no los deja crecer a ellos también. Y se desvían y no quieren saber nada de Dios. Se salen muchos abandonan las iglesias y muchos que todavía no han venido a una iglesia, no han conocido a Dios, no quieren venir por eso. Y a mí Dios me da pura palabra así, ¿verdad? De despertar la conciencia, de que nosotros sepamos que esto no es un relajo, que es algo serio. Las cosas de Dios son serias, no se puede jugar con Dios. Tenemos que ponernos serios, proponernos. Y si tú eres una persona que todavía no puedes, humíllate delante de Dios y pídele que te ayude. Porque nosotros, dice el Señor, sin Él nada podemos hacer. Pero muchas veces somos muy orgullosos, somos vanidosos, no queremos humillarnos delante de Dios. Y entonces permanecemos siempre así. Quizás muchos ni convertidos, algunos convertidos pero sin dar testimonio. Y eso
Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo en la iglesia. Dios quiere que nosotros recapacitemos si estamos haciendo mal. Y si ya hicimos algunas cosas mal, Él nos perdona. Pero Él quiere que nosotros vengamos y le digamos a Él: perdóname, Señor. En el nombre de Jesús te pido que me perdones. Y seamos sinceros con Él. No es que le estemos diciendo a una persona nuestros pecados, sino que a Él directamente le digamos: Señor, tú sabes todas las cosas y tú me ves, y para ti estoy desnudo delante de ti. Y tú sabes que yo te fallé, perdóname, Señor. Así hay que ser sincero. Cuando el Señor nos oye, el Señor nos entiende, hermano. Él nos ama, por eso nos perdona, porque nos ama. No tengamos temor de que Dios hicimos algo muy mal y que Dios no nos va a perdonar. Si nosotros nos arrepentimos de verdad y nos apartamos de la maldad o de lo malo que estábamos haciendo, Dios nos perdona. Así que en esta noche, ¿verdad?, yo quiero compartirles esta palabra que yo me encontré aquí en la Biblia, ¿verdad?, leyendo, y me ha parecido interesante, ¿verdad?, como el Señor. Yo le puse como título a este mensaje en YouTube, ¿verdad?, que yo subo los videos a YouTube, el sello de garantía. Y como nosotros sabemos, hermano, que en las cosas del mundo, ¿verdad?, aquí las compañías y todos hacen sus productos, y para que nosotros los consumamos con confianza, ¿verdad?, y sepamos de quién es el que elabora ese producto, ellos ponen un sello de garantía, una tapa que usted va a ver encima si usted compra un aceite de marca, ¿verdad?, aceite para carro, usted va a ver que trae un papelito encima, como un plástico, y ese sello no permite que se tire, y ese sello, si no lo tiene, quiere decir que puede ser cualquier cosa que le van a vender, menos aceite, o puede ser algún aceite que esté sucio, pero la tapa que le ponen encima es la seguridad, es la garantía de que ese producto está bien. Y todos buscamos eso, ¿verdad?, cuando compramos el sello de garantía, ¿verdad?, sobre todo en productos envasados. Cuando usted compra un agua para tomar, cuando usted abre un agua y le da vuelta y el agua esa tapa se quita rápido, no tenía garantía. Entonces ahí pudieron ponerle cualquier cosa, quizás hasta veneno, ¿verdad?, orines o qué sé yo, ¿verdad?, la maldad que hay en este mundo. Pero nosotros abrimos una botella de agua y tiene abajo un plástico de la botella, ¿verdad?, de la tapa, no de la botella, que cuando uno le da vuelta hasta que se rompe, ¿verdad? Y entonces ya uno lo destapa y uno sabe que esa agua está garantizada, pues, de que la empacaron y de que tuvo los procesos que le dan. Y usted y yo no tomaríamos un agua de una botella que nomás tenga la tapa y no tenga el sello, o un Gatorade, o un cualquier jugo, ¿verdad?, que compra uno ahí en las tiendas. Tienen que tener su sello de garantía de que vienen limpios y que fueron bien procesados. Así también Dios inicia con eso, con nosotros, con el hombre, su sello de garantía de que somos propiedad de Él. Yo me fijo, por ejemplo, que el sello que está bien, muy, muy feo, ¿verdad?, es el que le ponen a los animales, como a las vacas, los burros, y eso que ponen las letras y las hacen de fierro, ¿verdad?, y las meten al fuego, al fuego hasta que se pone el rojo vivo, y de ahí y esa debe ser un dolor muy fuerte, ¿no?
pero de esa forma la gente sella sus animales para que no se los roben. Y si alguien se lleva una vaca y tiene ese sello, cualquiera que la ve dice, oh, esa vaca es de fulano, o ese burro es de fulano, porque tiene sus iniciales, ¿verdad? Dios también, hermano, Dios también hace lo mismo. Dios nos sella a nosotros y Él sabe si nosotros somos de Él. O sea que, pero quiero empezar a desarrollar esta palabra y en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 36, dice, voy a leer, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Santo. ¿Por qué empiezo con esta escritura? Porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que para que usted sea salvo, usted tiene que creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, Señor nuestro. En Él tenemos que creer que Él vino y que Él nació, ¿verdad? De una mujer y que murió y que resucitó al tercer día, ¿verdad? Nosotros necesitamos creer, porque dice que el que no cree, ese ya ha sido condenado. Y la ira del Señor vendrá sobre él. Así que eso no sería bueno, ¿verdad? De que experimentemos la ira del Señor. Y dice en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, otra vez, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, que cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, entonces es cuando somos sellados con el Espíritu de la promesa. Y dice en Romanos 4, del 20 al 22, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, dice, y en Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él que nos ungió es Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, dice. Perdón. Y en el versículo 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nuestros corazones. Y no habla del corazón que palpita la sangre en nuestro cuerpo, habla del corazón que está en nuestra mente, donde está nuestra mente, nuestros pensamientos. Allí es donde el Señor dice que Él nos sella con las arras del Espíritu. Las arras tipifica, ¿verdad? Tipifica el compromiso, el sello. Y es algo bien interesante porque en el capítulo 4 de Romanos, a partir del versículo 6, esto nos da
nos enseña más bien, ¿verdad? Cómo es que el Señor desde el principio nos hace saber y trae un hombre que por medio de él, nosotros, porque, y me refiero a Abraham, este hombre de Abraham fue un personaje que estuvo antes de la ley. Todavía no estaba la ley. Pero quiero que leamos para que vean. Estos versículos a mí me impresionaron y yo los había leído, pero nunca se me había, como decimos nosotros, prendido el foco, ¿verdad? Nunca los leía nomás de carreras así, o sea, pues como rápido. Pero aquí trae una enseñanza bien tremenda. Dice, como también David dice, habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice que David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y bienaventurado es el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dice el 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, aquí se pregunta que si eso es solamente para los de la circuncisión. Acuérdense, pero miren lo que dice, ¿verdad? Aquí en el siguiente versículo. Dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Hace esa pregunta, ¿verdad? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Le fue contado a Abraham por fe, porque todavía no se circuncidaba. Eso de la circuncisión vino con la ley, con Moisés. Y Abraham es antes de Moisés. Todavía no había la ley. Pero desde ahí el Señor ya preparaba lo que iba a ser el sello de todo aquel que creyera en Él, en su Hijo amado. Dice el 11, mira, aquí dice, aquí está la clave, dice, y recibió la circuncisión como señal, dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. O sea que Abraham no se había circuncidado, todavía no estaba la circuncisión. Pero dice que la fe recibió la circuncisión por fe. Dice, como señal, como sello de la justicia, de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, nosotros, a todos los que no somos, los que no estuvimos bajo la ley, a todos los que no están allí fue la promesa para todos, hermano, para todo el mundo, en Abraham. La fe de Abraham, por eso él es el padre de la fe, porque por medio de esa fe, él recibió la circuncisión, estando incircunciso. O sea, por su fe, Dios
le dio el sello. O sea que la circuncisión viene a ser, ¿cómo le diría? La sombra de lo que había de venir, de lo que hoy en día Dios hace con todos los que recibimos a Cristo. La circuncisión es la sombra. Yo en una de las prédicas yo les decía que muchas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que iba a venir cuando Jesucristo viniera a la tierra. Después de Cristo muchas cosas pasan a hacerse real, como que el abrigo del reposo, ¿verdad? Que se celebraba y Dios mandó que guardaran ese día de reposo. Era la señal del reposo verdadero que iba a venir y que se llama Jesucristo. Y esto, la circuncisión, era la sombra de lo que va a venir, de lo que hoy nosotros podemos ver, el sello de garantía que Dios pone sobre su pueblo, ¿verdad? Sobre todos aquellos que lo reciben. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. O sea que la fe, por medio de la fe, también los judíos, el pueblo de Israel, alcanza también, ¿verdad? Alcanza ese sello que ellos necesitan también tener. Y vamos a ver que adelantito vamos a ver cómo es que el Señor, ¿verdad?, también nos sella. Entonces, esto era sombra de lo que había de venir y que hoy en día, ¿verdad? Pero cuando recién empezaba la iglesia cristiana, ya que se habían abierto algunas iglesias que nombra aquí en Apocalipsis, casi nombra todas las iglesias, ¿verdad? Y Pablo enseñaba en la iglesia, ¿verdad? Entonces, los muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían seguido a Cristo, ¿verdad?, cuando estuvo en la tierra y después con los apóstoles, y entre ellos algunos apóstoles todavía no podían dejar las costumbres que tenían ellos. No podían dejar las costumbres. Entonces, ellos venían a las iglesias que Pablo había formado y los querían volver a que se metieran a vivir las costumbres que ellos tenían como pueblo de Israel, ¿verdad? Los judíos, las costumbres de fiestas y todas las cosas. Y también los querían hacer que se circuncidaran. Mire, hasta Pedro cayó en eso. Jacobo, tuvo que venir Pablo y confrontarlos, hermanos, y decirles. O sea, Pablo también estaba preocupado porque él enseñaba y aquellos venían a meterles, ¿verdad?, las costumbres, las tradiciones que tenían ellos. Y el caminar con Cristo no tiene tradiciones, no tiene costumbres, hermano. Solamente la palabra hay que seguir. La palabra nos dice qué nos da permiso que podamos hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero muchas veces, no sé, como que la mayoría de los pastores le da temor hablar de la verdad de la palabra. Le da temor decir muchas cosas que la palabra nos permite a nosotros. Porque la gente toma la libertad como libertinaje. Eso ha pasado en varias iglesias así. Que mucha gente que les predican la libertad que hay en Cristo,
y la agarran como libertinaje. Y eso no es así. Yo creo que se puede predicar la libertad que nos da la palabra, pero hay que trabajar antes con la gente, con el pueblo. Hay que concientizarlo de lo que es la libertad y lo que es el libertinaje, para que no se confundan, para que no se vayan al mundo, para que no se salgan del camino, ¿verdad? Como yo he predicado, ¿verdad? De eso. Pero mucha gente, hermano, agarra la libertad como libertinaje. La palabra nos da libertad para muchas cosas. Y el pueblo de Dios no puede practicar esa libertad porque tienen temor. Y porque no conocen la verdad, porque no leen la Biblia. Casi la gente, la mayoría de los hermanos no leen. Y los que leen tienen temor al que dirán. Y eso no los permite. Por eso es que las iglesias nos dicen a nosotros que somos amargados, que nosotros, ¿verdad? Que no tenemos gozo, pero nosotros debemos tener mejor gozo todavía que la gente del mundo. El gozo que Dios nos da a nosotros es un gozo que nos fortalece. Esa es nuestra fortaleza, el gozo de Dios. Pero las tradiciones, hermano, la religión ha traído las tradiciones y las costumbres y las ha metido dentro de la iglesia y han atado a la gente. O sea, la gente no puede recibir la palabra, no puede convertirse al Señor porque los tienen atados. Y aparte de que te atan, todavía te meten miedo, pues. O si tú sigues esto, si tú haces eso, estás fuera de la voluntad de Dios. Pero si tú lees la palabra, tú vas a saber dónde vas a estar fuera de la voluntad y dónde vas a estar dentro. O si tú recibes la verdad, también te hace libre. Pero este pueblo de estas iglesias que empezaron también fueron como hoy en día, ¿no? Hoy en día está entrando mucha tradición a las iglesias. Y hay hombres que el enemigo usa para atraerlos. Y andan de iglesia en iglesia confundiendo a la gente. Y como la gente no lee, hermano, fácil caen. Y que mucha iglesia no está convertida, también no tienen el sello del Espíritu. Entonces son rápidos, los convencen. Porque mucha gente es almática, no tienen la convicción del Espíritu Santo, no tienen la convicción del Espíritu, sino que solamente se emocionan con los mensajes. Y eso provoca de que mucha gente esté ignorante de la palabra. Porque todas esas cosas no te dejan recibir la verdad. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Desde aquí, desde Abraham, desde esa fe que él tuvo, esa es la que nosotros heredamos. Desde allí el Señor nos estaba enseñando que, así como Abraham tuvo fe, nosotros también tenemos que tener fe para recibir al Hijo de Dios, a Jesucristo en nuestros corazones. Dice, y recibió la circuncisión como señal, dice, como sello de la justicia, de la fe. ¿Viste? Que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. La fe nos es contada por justicia a nosotros, cuando nosotros creemos. Mucha gente se confunde aquí en lo que dice, cuando uno dice, oh, que si tú crees eres salvo. Yo digo esto porque hay gente que me ha preguntado. Cuando nosotros le preguntamos a cualquier persona en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo. Todos creen en Dios. Y todos, casi muy rara la gente que te va a decir, solamente los ateos. Pero aún así los ateos cuando están en apuro también se encomiendan a Dios. Cuando están a punto de morir en un accidente, en algo, o en un avión que se va a caer. Pero la mayor parte, toda la gente dicen, yo creo. Pero decir yo creo está muy distante de creer. Yo le aclaré a una persona eso, porque también el diablo cree y tiembla, dice la Biblia. Los demonios. Pero cuando uno dice yo creo en Jesucristo, es que uno cree en la palabra de Él, lo que Él trajo, lo que el Padre le dio a Él para que nos lo diera a nosotros. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y nosotros seguimos esa palabra, entonces cuando nosotros podemos decir que creemos. Porque nomás decir yo creo y ya, no, eso no salva a nadie. Pues dice la verdad la Biblia que los demonios creen y tiemblan, pero se van a ir, están destinados para el infierno, porque ellos no tienen perdón. Ellos están esperando ya el día del juicio. Les queda poco tiempo, por eso andan haciendo ahorita desorden y desastre donde quieran. Cuántos asesinatos, cuántas violaciones, cuántos hurtos, de todo están haciendo porque les queda poco tiempo. Quieren destruir lo más que puedan al hombre. Quieren engañar al hombre. Ellos se encargan de engañar. Todos esos que predican esas doctrinas falsas o diluyen las palabras son dirigidos por demonios. Porque quieren sacar al pueblo de la verdad. Porque quieren que ellos también se vayan con él al lago de fuego. Ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia. Ellos hacen su trabajo. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos y tenemos que verificar. Y si alguno de ustedes no entiende la palabra o no entiende lo que le dicen, pues pregúntele a alguien que tenga por ahí cerca que conozca más de la palabra. Alguien que viva la palabra también, porque hay mucha gente que predica, pero no vive lo que predica. Esa es algo también que hay que saber. Ustedes me pueden ver a mí predicar aquí a través de Facebook o de YouTube, pero no me conocen. No saben lo que yo hago. Pero hay mucha gente que predica, pero viven una vida bien desordenada. Viven en pecado, pero predicar pues no cuesta, hermano. Y sobre todo esa gente que el diablo usa para confundir a la gente, tienen mucha labia, mucha facilidad de palabra para convencer a la gente. Y le tocan los sentimientos, ¿verdad? Y las emociones. Y la gente se emociona por lo que hablan esa gente, porque tienen mucha palabrería, como dice el Señor, ¿verdad? En el libro de 2 de Timoteo y en otros libros que habla de los falsos maestros. Entonces, esa es la razón por la que mucha gente
están desconcertados, ¿no? Están desanimados. Pero es bien importante que nosotros tengamos el sello de la promesa. Lo que el Señor nos promete desde Abraham a todos los que no son judíos. Así que dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así, hermano. Vana resulta la fe. Por la ley no podemos ser justificados. Nadie puede ser, hermano. El pueblo de judíos, de Israel, estuvo batallando mucho tiempo, hermano. No podían cumplir la ley que el Señor les puso. Por más que algunos se esforzaban. Por eso fue necesario que Jesucristo viniera a cumplir la ley. No a abolirla, a cumplirla. Porque mucha gente quiere decir, no, la ley, ya la ley ya esa ya no es para estos tiempos. No, el Señor la cumplió, no la abolió. Así que el mismo Señor Jesucristo fue sellado también. Dice aquí en el libro de Marcos capítulo 1 del 9, le voy a leer al 11, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, Juan el Bautista. Y luego, cuando salía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. A partir de que Jesucristo fue bautizado, hermano, fue sellado en ese día, y el Espíritu Santo posó en él, entró en él. A partir de ahí el Señor empezó a hacer la obra, empezó a hacer los milagros. Después de que se sale del bautismo. Entonces es la importancia, hermano, de que nosotros tengamos ese sello. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese sello, no hay garantía. Dios no nos conoce a nosotros. Dice en el Apocalipsis 7, versículo 2 al 4, dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Dice, y tenía el sello de Dios vivo. Dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000. Yo me recuerdo que antes que yo conociera a Dios, antes de que a mí me hablaran y todo eso, pero oía así pláticas nada más, pero decían
personas, ¿verdad? Que Dios, que solamente una secta que una vez me hablaba de esto, ¿verdad? Y me decía que ellos son los que en su religión de ellos es que allí el Señor sellaba a las personas y que solamente los que fueran sellados iban a subir, iban a ser salvos. Yo no conocía nada de la Biblia, pero yo le decía, porque él me habló de los 144,000, ¿verdad? Y yo le decía a ellos, no, pues yo estoy ahí entre los 144,000, o sea, no se preocupen por mí, yo les decía, yo soy parte de los que están sellados allá, porque ya Dios me escogió a mí, le decía, pues ya me tiene sellado. Yo hablaba por fe, ¿verdad? Ni conocía nada de Dios, pero la realidad que estas personas que van a ser sellados, van a ser los que van a estar cuando esté la tribulación, ¿verdad? La gran tribulación, cuando los tiempos están, antes de que ya el Señor va a destruir la tierra y va a destruir todo, ¿verdad? Lo que hay. El ángel le dice que él necesita primero sellar a los 140. Esos son puros del pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Van a ser sellados. ¿Para qué? Para que suban con él. O sea, no todo el pueblo de Israel va a ser sellado. Solamente van a ser 12,000 de cada tribu. 144,000. Que Dios va a sellar antes de que destruya la tierra. Y después de Apocalipsis, Efesios 4:30. Esto también es importante, hermano, que ahí nos habla y nos dice que y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que no contristemos todos los que ya recibieron a Cristo, todos aquellos que ya el Señor los ha sellado. El Señor quiere que no lo contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la promesa, el día que nos va a levantar. Así que, si tú que me escuchas has contristado al Espíritu Santo, pídele perdón al Señor. Y el Señor nos perdona. Arregla tu vida, arregla tu vida con el Señor. Estamos a tiempo todavía. No esperemos que llegue el último día y después nos lamentemos. Ahorita, si no has arreglado tu vida, pídele perdón al Señor y entrégate al Señor de corazón. Aunque tú tengas mucho tiempo en la iglesia, pero nunca has dado testimonio de que eres hijo de Dios, arrepiéntete de verdad. Y el Señor tiene misericordia. El Señor nos ama. El Señor te ama a ti y me ama a mí. Y nos ama a ti y ama también a todos los que no lo conocen también. El amor de Dios es bien grande, hermano. Que Él lo único que espera es que uno se arrepienta, de que el hombre se arrepiente y que diga, Señor, perdóname por lo que he hecho, todos mis pecados que he cometido. Y Dios nos salva, hermano. Dios nos salva y nos sella como sus hijos. Porque necesitamos ese sello, hermano. Es bien importante que nosotros tengamos ese sello del Espíritu. Dice el libro de Segunda de Timoteo, del capítulo 2, a partir del 16 al 18, ¿no? Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Eso los tenemos. Esos Filetos y esos Himeneos están ahorita aquí.
en este mundo, ¿verdad? Llevando la mentira, la confusión a muchas iglesias, a muchos hermanos, y se los están arrastrando, hermano. Pero el Señor nos dice que evitemos eso. Si tú eres cristiano, y evita hablar con ese tipo de gente, hermano. Porque si no tienes mucho conocimiento de la palabra, te envuelven en la palabrería que ellos tienen. Y al rato ya perteneces a esa secta o a esa religión. Tenemos que estar firmes nosotros en la palabra. Por eso el Señor nos invita a que reflexionemos en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas se desviaron y después ellos eran usados para desviar a otros. Así que dice el 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, la base que Dios nos ha puesto, hermano, la palabra que Dios nos ha dado, esa está firme. Dice, teniendo este sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quiénes son de Él, hermano. Si tú tienes el sello del Espíritu Santo en ti, si tú permaneces en la palabra de Dios, no te desvías. Por eso el Señor dice, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, si tú estás en la palabra, ese es el fundamento que nosotros tenemos, en el cual nosotros recibimos al Señor cuando alguien nos predicó la palabra. Y esa palabra es firme. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Dice, y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor nos conoce. Él conoce quiénes son de Él. Y nosotros tenemos que hacer conciencia, hermano. Debemos de estar seguros. Preguntémonos, ¿soy del Señor o no soy del Señor? ¿Estoy dando testimonio o no estoy dando testimonio de que soy hijo de Dios? Es cuestión de pensar, de reflexionar, de no vivir la vida nomás alocadamente, sino que reflexionemos lo que estemos haciendo, lo que vamos haciendo, cómo estamos parados en las cosas de Dios, si estamos llevando a cabo su palabra, nos estamos esforzando. Dios conoce todas las cosas, hermano. Y como siempre yo les digo, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado, hermano. Es mejor que nosotros recapacitemos y lo busquemos, perdón, en espíritu y en verdad. Y el Señor tiene misericordia de nosotros, hermano. Dios los bendiga. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Padre amado, Señor, te doy gloria y te doy honra porque tú eres bueno. Y te pido que tú selles esta palabra en cada corazón que la escuche, Padre. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones, obrando en sus vidas, Padre, dándole fuerza, Padre, a aquellos que se sienten desmayar, levantando los ánimos de aquellos que están desanimados, Padre. Yo te pido, Padre Santo, que aquellos que estén enfermos, que también seas tú, sanándolos, Padre, restaurando su salud. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tú alcances, Padre, la vida de cada uno de aquellos que escuchen tu palabra, Señor, ya sea a través de mis labios o a través de otros pastores, hermanos que hablan la palabra, ¿verdad? Dios los bendiga a todos y nos vemos
el próximo domingo, si el Señor no ha venido, y compartan la palabra, hermano. Gracias por todo. Dios lo bendiga. Aleluya.